Hoy me corresponde conversar contigo acerca de una institución muy importante en el trabajo en materia de derechos humanos, como lo es la documentación. La documentación e investigación en materia de derechos humanos tiene muchas razones por las cuales es considerada importante, pero el día de hoy vamos a conversar sobre solo dos de esas razones que lo hacen importante. La primera vendría a ser la justicia para las víctimas. Cuando trabajamos en materia de derechos humanos tenemos que tener en cuenta que el norte principal siempre debe ser tratar de conseguir justicia para las víctimas. Justicia para aquellas personas que han sido afectadas por la acción o por la omisión del Estado en lo más profundo de su dignidad humana. Justamente elaborar un informe en materia de derechos humanos con una metodología seria en materia de documentación con referencia a los estándares internacionales en la materia, como lo puede ser acceso a la fuente directa, como la víctima o sus familiares, su abogado o asistente, autoridades, entre otras que podríamos discutir en otras sesiones, efectivamente entonces nos permite elaborar un documento que puede ser un informe u otra figura que permita diseminar y permita establecer, dejar constancia de esa situación, de ese hecho que afectó a la dignidad de una o varias personas. Eso para la víctima es una forma de recibir justicia. Justicia en un estado donde probablemente las autoridades son quienes han violentado su dignidad humana, han violentado sus derechos y se niegan a reconocer las acciones que deben realizar para reparar y remediar esa situación jurídica infringida. La segunda importancia o la segunda razón de importancia acerca de la documentación en materia de derechos humanos se relaciona con la posibilidad de hacer incidencia. Quienes trabajamos en el área de derechos humanos lo hacemos porque estamos convencidos que es un camino que nos va a permitir generar un cambio positivo en la sociedad. Para poder lograr un cambio positivo en la sociedad necesitamos tener capacidad de incidir. Justamente los informes en materia de derechos humanos nos permiten, cuando son serios, presentar estas situaciones que quizás no están siendo atendidas en nuestra nación ante la comunidad internacional, puesto que los derechos humanos encuentran su protección también no solo en la jurisdicción nacional, sino en el derecho internacional de los derechos humanos. Por eso existen sistemas universales y sistemas regionales destinados justamente a proteger estos derechos y cuando no encontramos justicia en nuestra nación podemos acudir a estas vías. Pero solo es posible si hemos podido realizar una documentación con seriedad y de conformidad con los estándares en materia de documentación. Cuando acudimos a estas instancias, entonces nosotros también ayudamos no solo a encontrar justicia para las víctimas que no son escuchadas en su nación, sino también podemos obtener pronunciamientos, informes por parte de estos órganos internacionales y otras acciones que promuevan o que obliguen a los gobiernos a generar cambios internos en nuestra nación. Por ejemplo, desde Aula Abierta y en mi condición de coordinador, como les decía, de investigaciones, pero también de incidencia internacional, nosotros como organización hemos podido documentar con una metodología de derechos humanos la situación de la libertad académica y la autonomía universitaria, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica. Y de esta forma hemos podido tratar de conseguir justicia para aquellos estudiantes, profesores, autoridades universitarias y en general ciudadanos que han visto sus derechos afectados por la acción o la omisión del Estado que constantemente ha incumplido sus obligaciones tanto de garantizar como respetar el ejercicio efectivo de los derechos consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos. Es así como les puedo mencionar que hemos podido hacer una incidencia y por modo de ejemplo en esta sesión les puedo comentar acerca del informe realizado por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos en materia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Nosotros presentamos un informe, una investigación denominada Restricciones y represalias contra profesores y estudiantes universitarios en Venezuela durante el año 2017, el cual fue recibido por este grupo de expertos internacionales e independientes designado por la Secretaría General de la OEA, el cual utilizó esta información, pero al mismo tiempo en su informe, que fue un informe exhaustivo, determinó que existen elementos suficientes para considerar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. También puedo mencionar, por ejemplo, el informe país de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en relación a la situación de derechos humanos en Venezuela, donde la situación de la libertad académica
fue establecida, fue considerada por la ilustre comisión. Y esto me lleva a una utilidad más del asunto de la documentación y la incidencia internacional, que es efectivamente poder contribuir a la estandarización del derecho que estamos tratando de proteger, y en este ejemplo en concreto lo vemos con el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien en este informe establece que la libertad académica es esencial e inherente para poder nosotros afirmar que estamos ejerciendo efectivamente el derecho a la educación de calidad. En este informe la Comisión establece de manera clara que la autonomía universitaria es indispensable y es un medio para garantizar la libertad académica, la cual a su vez es indispensable para el ejercicio efectivo de la educación de calidad, reconocido en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También hemos podido realizar incidencia en el marco del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Recientemente, el 5 de julio del 2020, Michelle Bachelet, quien actualmente es la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visibilizó en su informe actualización sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, el cual fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la situación de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, quienes han sido perseguidos de manera arbitraria por el Ministerio de Educación Superior por expresar justamente sus opiniones críticas al gobierno de facto. Afortunadamente pudimos generar algunos informes documentados justamente con metodología en materia de derechos humanos, los cuales fueron remitidos a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y pudimos lograr que esa situación fuese visibilizada en ese informe. Pero ahora los quiero invitar entonces a que consulten la página web de Aula Abierta, donde van a poder encontrar un catálogo de todos los informes que hemos desarrollado a lo largo de la trayectoria de nuestra organización. Para eso, ustedes pueden ingresar en www.aulaabiertavenezuela.org, se dirigen al área de alertas, le dan clic a informes y se va a desplegar justamente un catálogo donde van a poder ver todos los informes que hemos desarrollado a lo largo del tiempo. Ahí entonces van a poder incluso encontrar ejemplos prácticos de cómo hemos podido visibilizar las situaciones que han vulnerado a derechos humanos y concretamente la libertad académica en esos informes, y cómo también entonces lo hemos podido presentar a la comunidad internacional para tratar de conseguir cambios positivos en nuestra nación.